aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era bajo de estatura. Entonces corrió, se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí, y al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús les dijo: hoy ha llegado la salvación a esa casa, porque también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de celebrar la solemnidad de todos los santos y de recordar el día de ayer a todos nuestros hermanos difuntos, hoy la liturgia pone ante nosotros el ejemplo de Zaqueo. Y este pasaje del Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, es hoy un perfecto modelo de arrepentimiento, un perfecto modelo de confesión y de conversión. Arrepentimiento, confesión y conversión. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos para llegar a la santidad. ¿Qué necesitamos para llegar a la santidad? 3 palabras, 3 actitudes básicas. Y hoy el Evangelio nos lo presentan a cada uno de nosotros. Por eso, esos pasos que sigue Zaqueo
en ese encuentro con Cristo son los mismos pasos que hemos de dar también nosotros en nuestra vida de fe. Zaqueo quiere ver a Jesús. Y nos dice el Evangelio que Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Y a primera vista aparece que Zaqueo no es el mejor seguidor o no es el mejor ejemplo de seguidor de Jesús. Zaqueo era un hombre mal visto por la sociedad. Zaqueo era un pecador. Zaqueo era un ladrón que se había hecho rico a costa de robar a los de su propio pueblo con el cobro fraudulento de los impuestos. Era, utilizando un término muy actual que nosotros vemos muchas veces en nuestra sociedad, era un corrupto. Así de sencillo. Eso era Zaqueo. Y por de pronto podemos pensar que Zaqueo, entonces, con todas estas características que ya he dicho, con todo ese prontuario que tiene Zaqueo, pues lo más fácil es decir que Zaqueo no es digno de Jesús. Zaqueo, nos dice, deseaba ver a Jesús, pero Zaqueo ni siquiera parece que tenga la intención de seguir a Jesús, solamente lo quería ver. No tenía la intención de seguirlo, solamente le quería ver. Sin embargo, el Evangelio nos dice que tenía Zaqueo una pequeña dificultad. Y esa pequeñita dificultad era porque tenía baja estatura. Y con tanta gente que seguía a Jesús, le resultaba casi imposible a Zaqueo ver a Jesús. Pero Zaqueo tenía ganas de ver a Jesús. Zaqueo tenía ganas de ver quién era aquel hombre del cual quizás ya había escuchado que hacía grandes milagros. Y Zaqueo hizo todo lo posible para verle. Y sus ganas de verle eran tan grandes. Sus ganas de verle eran tan fascinantes, digámosle así, que hizo todo lo posible para ver a Jesús y hasta lo imposible. El Evangelio nos dice, Zaqueo se subió a una higuera. Quizás Zaqueo deseaba ver a Jesús por curiosidad. Era curioso Zaqueo. Y querías ver a Jesús solo por curiosidad. Porque pensaba Zaqueo, bueno, y ese que despierta el interés de tanta gente, ese Jesús del cual me hablan tantas multitudes, ese Jesús que lo sigue tanta muchedumbre, ¿quién será? Deseaba ver porque no quería que nadie le contara. No quería solamente escuchar al otro que le dijeran quién era Jesús. Él mismo quería cerciorarse
Él mismo quería ver con sus propios ojos quién era aquel maestro, quién era aquel Jesús del cual él estaba escuchando. Quería verle personalmente y por eso deseaba ardientemente ver a Jesús. Mis queridos hermanos, he aquí un primer paso en nuestra vida de fe. El primer paso para tener nuestro corazón deseoso de ver también nosotros a Jesús. Lo primero que tenemos que tener nosotros, mis queridos hermanos, ese primer paso para llegar precisamente a la santidad es querer ver a Jesús. Quererlo ver nosotros. Y ese primer paso, mis queridos hermanos, es muy necesario en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Podemos seguir a Jesús con la cabeza agachada, pensando solo en nuestras cosas, o podemos hacer como Zaqueo, desear ver a Jesús, correr detrás de Jesús e incluso subirnos al lugar más alto para poder encontrarnos con Él. Primer paso, querer ver a Jesús. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿ustedes quieren ver a Jesús? ¿Quieren ver a Jesús? ¿Será que sí o será que no? Primer paso, querer ver a Jesús. No esperar que nadie nos lo cuente. Desear que yo pueda verle. Ese es nuestro primer paso hacia la conversión y hacia la santidad. Segundo momento hermoso que nos trae el Evangelio. Jesús quiere hospedarse en casa de Zaqueo. Jesús quiere hospedarse en la casa de Zaqueo. Dice el Evangelio que cuando Jesús pasó por debajo de aquella higuera en la que estaba subido Zaqueo, Jesús lo llamó por su nombre. Qué interesante esto, ya Jesús sabía quién estaba encima de aquel árbol, sin conocerle. Pero Jesús ya sabía que al pasar por aquel árbol, allí arriba de ese árbol, había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y Jesús le llama directamente por su nombre. Y es que mucho antes de que Zaqueo deseara ver a Jesús, Jesús ya había fijado en él su mirada. Jesús ya le conocía. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, la clave no es que nosotros sigamos corriendo en busca de Dios, sino que Él ya nos conoce. Él ya sabe quiénes somos con nombres y apellidos concretos. Nosotros sabemos que Él ya sabe cómo somos. Nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, que es Dios el que desea encontrarse con nosotros. Ni siquiera somos nosotros, es Dios el que desea encontrarse contigo y conmigo.
Y ese Dios entró en la casa de aquel hombre. Y ese Dios se hizo su huésped en la casa de aquel hombre. También, mis queridos hermanos y hermanas, Dios quiere entrar en tu casa. También Dios quiere entrar en tu vida. También Dios quiere ser nuestro huésped. Él quiere compartir la mesa, el mantel con cada uno de nosotros. Él quiere charlar tranquilamente, cara a cara. Él quiere tener un trato personal, un encuentro con cada uno de nosotros. Y antes, incluso, de que nosotros desearíamos ir a buscarle, sin embargo, Él deseaba ya estar con nosotros. Y Él nos pide que nosotros le abramos de par en par las puertas de nuestra casa. Y Él nos pide que le abramos de par en par nuestra vida para que Él pueda entrar, para que Él pueda venir a hospedarse en nosotros. Él quiere hacer morada en nosotros. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero, mis queridos hermanos, un maestro como Jesús, una gran personalidad como Jesús, entra a la casa de un publicano. Y aún más todavía, ese Jesús entra a la casa de un jefe de publicanos. ¿Qué provoca Jesús? Un escándalo grandísimo, grandísimo. Ustedes lo han podido notar hoy en el Evangelio. ¡Qué escándalo el que produjo Jesús al haber entrado a esa casa de ese publicano, de ese jefe de publicanos! La gente lo vio muy mal, demasiado mal, que Jesús haya ido a la casa de un pecador, que Jesús haya ido a la casa de un corrupto, que Jesús haya ido a la casa de un ladrón, que Jesús haya ido a hospedarse a la casa de un sinvergüenza que le robaba a los demás. ¿Cómo es posible eso? Eso es un escándalo. Eso era lo que sucedía allí en ese pasaje bíblico. Provocó Jesús un escándalo en la gente que lo vio. Zaqueo era un pecador. Zaqueo era un corrupto. Zaqueo era un ladrón. ¿Cómo, mis queridos hermanos? ¿Cómo? Hagámonos nosotros mismos la pregunta, como tantas veces nos la hacemos. ¿Cómo es posible que Dios vaya a entrar en la casa de ese pecador? ¿Cómo es posible? No estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros somos así, no? Mire el que está recibiendo la comunión. Ay, si supiera el Padre cómo es de ladrón, cómo es de corrupto. Ay, si supiera el Padre a quién le está dando la bendición. Ay, si supiera el Padre, esa persona, esa familia que lo invitó hoy a comer, yo no iría a esa casa. Sin embargo, la gente empezó a murmurar como murmuramos nosotros. Oye, me parece hermoso porque el Evangelio es propio, es actual.
Porque el Evangelio es de hoy y es para cada uno de nosotros que murmuramos, que hablamos, que no nos gusta que se mezclen con los pecadores. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos mucho de esa gente que murmura. Pero a Zaqueo no le importó que murmuraran. A Zaqueo no le importó que hablaran de esa situación. Zaqueo se puso en pie, confesó públicamente su pecado y mostró un verdadero arrepentimiento y se comprometió a ayudar a todos los pobres y a devolverles aquello que él mismo había robado. Es que sin duda Zaqueo encuentra en Jesús un cambio de vida. Zaqueo ve en Jesús a alguien que no le juzga, que no lo critica, que no lo señala, simplemente lo acepta. Zaqueo se encuentra con ese Dios que le ha dado una oportunidad a su vida. Y lo que en un principio era un deseo simple de ver a Jesús, por pura curiosidad, ahora se ha convertido en un verdadero encuentro con el amor, en un verdadero encuentro con la misericordia, en un verdadero encuentro con el perdón de aquel que ha cambiado su vida. Y así, mis queridos hermanos, el que robaba, se aprovechaba de los demás, ahora ayuda a los pobres. Ahora ayuda a todos aquellos que les había robado anteriormente. No importa, mis queridos hermanos, lo que hasta ahora nosotros hemos sido. No importa lo que nosotros hayamos hecho hasta ese momento. Es lo que cada uno de nosotros le responde a Jesús. Lo que importa es que te has dado cuenta de tu error. Lo que importa es que te des cuenta de tu pasado. Lo que importa es que tengas la actitud de conversión, la actitud de cambio. Te has arrepentido, has decidido cambiar tu vida. Entonces Dios es el que ha hecho la obra. Por eso llega la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Por qué llega la salvación a la casa de Zaqueo? Porque se convirtió, porque cambió de vida. ¿Por qué llega la salvación a la casa de Zaqueo? Porque decidió abrir su corazón. Porque no quiso seguir siendo el mismo. Jesús, mis queridos hermanos, ha venido para buscar al que estaba perdido y para salvarle. Nosotros debiéramos tener la actitud de Zaqueo. Cada uno de nosotros debiera, mis queridos hermanos y hermanas, aprender a imitar a Zaqueo en su propia vida. No pues en la corrupción, ni ser ladrón, ni ser nada de eso, no. Debemos aprender de Zaqueo a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Si dejamos que Dios verdaderamente entre en nuestra vida, ese encuentro puede llegar a cambiar nuestra existencia. Si dejamos que Él lo haga. Para esto ha venido Cristo y por eso
está deseando, Cristo, hospedarse en nosotros. Para eso lo está haciendo. En esta Eucaristía, en esa Santa Misa, mis queridos hermanos y hermanas, Cristo viene una vez más a nosotros. En esa Eucaristía, Cristo desea hospedarse en tu vida. ¿Le parece poquito? Cristo es el que desea hospedarse en tu vida. Te dice, como le dijo a Zaqueo: hey, bájate de ahí, que hoy quiero ir a hospedarme en tu casa. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Dice la palabra de Dios: Zaqueo se bajó con alegría y hospedó con alegría a Dios en su casa. Con alegría. Nosotros hemos venido a la Eucaristía para encontrarnos con Él. Y nos llevamos la sorpresa grande. Hoy venimos a encontrarnos con Él. Mentiras. Si es una mentira. Los que vinieron a encontrarse con Él, no, Él ya las estaba esperando. Hacía mucho rato. No venimos a encontrarnos con Él. Venimos para llevarnos la sorpresa de que Él ya nos conocía antes incluso de que nosotros viniéramos. Él ya estaba listo, disponible para que nosotros nos abriéramos a su gracia. Dejemos entrar a Dios en nuestra vida como Zaqueo. Convirtámonos de nuevo al Señor. Él nos da la felicidad plena. Con Él no perdemos. Con Él ganamos siempre en amor, en misericordia y en generosidad. Dios, a través de su amado Hijo Jesucristo, viene a hospedarse en nosotros. Hoy va a llegar la salvación a tu casa, a tu vida. Y tú le vas a decir al Señor con alegría que sí. Cuando recibas a Jesús en la Eucaristía, cuando comulgues su cuerpo y su sangre recibido como alimento, es Jesús que entra nuevamente a tu casa y te quiere dar la salvación y la eternidad. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor para que cada uno de nosotros le abramos de par en par nuestra vida a Jesús. Y digámosle como Zaqueo: hoy cada uno de nosotros, quiero, Señor, que tú entres en mi casa. Amén.